Buenas tardes, profesora. Con la exposición vamos con el proceso de la enseñanza. Consiste que la tarea más importante del docente es acompañar el aprendizaje del estudiante. La enseñanza es vista como resultado de la relación personal entre docente y estudiante. El docente toma en cuenta el contenido y la aplicación de técnicas y estrategias didácticas para enseñar a aprender y la formación de valores en el estudiante. Proceso de aprendizaje, según la teoría de Jean Piaget, el pensamiento es la base en la que se asienta el aprendizaje. Es la manera de manifestarse la inteligencia. La inteligencia desarrolla una estructura y funcionamiento, pues es la funcionamiento que modifica la estructura. Las principales ideas de esta teoría son: el encargado del aprendizaje es el estudiante, siendo el profesor un orientador o facilitador. El aprendizaje de cualquier asunto o tema requiere una continuidad o secuencia lógica y psicológica. Las diferencias individuales entre los estudiantes deben ser respetadas. Muchas gracias. Bueno, una vez culminado con las definiciones de enseñanza y aprendizaje, yo les voy a hablar sobre lo que es el proceso de enseñanza y aprendizaje, y para esto nos vamos a concentrar en dos factores o en dos sujetos, que serían los docentes y los estudiantes. ¿Cuál es el objetivo del docente? Tiene un único objetivo, que es que sus estudiantes al final de la clase hayan adquirido o hayan comprendido en casi su totalidad el tema que el profesor expuso en su clase. Y el propósito o el objetivo del estudiante es comprender, es preguntar, es aprobar las evaluaciones, para que al final de la clase el alumno haya exprimido todo el conocimiento y se vaya de esa aula sin la más mínima duda. Buenas tardes, profesora. Buenas tardes, compañeros. Continuando con la exposición, les voy a tocar un tema muy fundamental, que cómo funciona el proceso de enseñanza-aprendizaje. El aprendizaje y la enseñanza son procesos que se dan continuamente en el transcurso de la vida de todo ser humano. Por eso no podemos hablar de uno sin hablar de otro. Ambos procesos se reúnen en torno a un eje central, el proceso de enseñanza, aprendizaje, que los estructura en una unidad de sentido. El proceso de enseñanza, aprendizaje está compuesto por 4 elementos, que es el profesor, el estudiante, el contenido y las variables ambientales. Las características dependen de la forma que se relacionan en un determinado contexto. Al analizar cada uno de estos 4 elementos, se identifican las principales variables de influencia del proceso de enseñanza del aprendizaje. 1. El estudiante. El estudiante tiene la capacidad, la inteligencia, la velocidad de aprendizaje, la motivación para aprender, la experiencia anterior, los conocimientos previos, la disposición, el interés y su estructura socioeconómica. 2. El conocimiento. Significado, el valor, aplicabilidad, la práctica. En la escuela o el aula, comprensión de la esencia del proceso educativo. Y por último, que es el muy fundamental, que viene a ser el docente. El docente tiene la relación con el estudiante, la dimensión cognoscitiva, los aspectos intelectuales y técnico-didáctico, la actitud del docente, la capacidad innovadora, el compromiso con el proceso de enseñanza del aprendizaje. Bueno, ahora les voy a presentar un ejemplo que tiene sumo interés. Bueno, el docente en el contexto, en el aula o en la escuela puede tocar un tema muy fundamental, que es, por ejemplo, uno relacionado a la constitución política. El docente puede decir: chicos, bueno, ahorita voy a tocar un tema que es la constitución política. Yo estoy a favor de la constitución política porque da beneficios a todos los peruanos. Y no tiene un régimen y tiene un régimen democrático. Y en cambio un estudiante puede decir: pero profesora, yo no estoy de acuerdo a la constitución política porque la constitución política denigran mis derechos, que nosotros como ciudadanos no podemos salir a marchar, etc. Muchas gracias, profesora y compañeros.